Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el verso 10. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10. Amén. No sin antes decirles bienvenidos. Y a los amigos les ofrecemos excusas si alguna de las observaciones genera incomodidad. No es el ánimo, es que esta es la iglesia del Señor. ¿Cómo dice el verso 10? Leámonos desde el verso 9 y 10 otra vez. A ver, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Por qué razón? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza? ¿Cuál es el primero que lo hace? Padre nuestro, yo te doy gracias por tanta misericordia para conmigo y para con tu pueblo y para con todos los que están en este recinto en esta hora. Te ruego que conforme a las riquezas de tu gracia, tú nos bendigas hoy. Dependemos de ti. Haz de que esta enseñanza sirva de edificación a tu pueblo y sea un motivo de salvación para los que aún no han creído a tu palabra. Bendícenos para que hoy tu palabra corra y sea glorificada. Dependo de ti y eres tú, Señor, el que haces la obra. Yo solamente estoy como un instrumento, el cual espero ser usado por tu bendita gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Quiero hablarles hoy de 4 clases de perdidos. Así que llamaremos la enseñanza 4 clases de perdidos. Primero vamos a tener en cuenta que lo que está perdido es lo que no está en su lugar. Eso es lo primero. Entonces, a manera de introducción vamos a tener en cuenta que Dios dejó a Adán y Eva en un lugar y en unas condiciones, pero ellos desobedecieron y entonces no estaban en el sitio donde Dios los dejó, en las condiciones en que Dios los dejó. Y ya usted sabe que en el capítulo 3 del verso 9, en el libro de Génesis en adelante, usted encuentra que Dios salió a buscar ¿a quién? Al hombre. La razón, porque no estaba en su sitio. Partiendo de ahí, toda la humanidad se perdió. Absolutamente todas. Dice la Biblia que en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Entonces estamos ¿qué? O sea, en términos generales, el mundo, la humanidad entera está perdida. Ahí vamos bien. Amén. Entonces la venida de Jesús tiene una finalidad: buscar y salvar ¿qué? Lo que está perdido, lo que se había perdido. Y es importante que tengamos en cuenta que en ese grupo de perdidos hay 4 que marcan una diferencia. Vamos a hablar de 3 grupos que están relacionados con el cristianismo. El primer grupo lo llamaríamos los hijos pródigos. ¿Cuál es el hijo pródigo según la Biblia? Bueno, ya ustedes conocen la historia
de un padre de familia que tienen 2 hijos, ¿cierto? Un día el menor tomó una decisión equivocada, reclamar sus derechos, sus bienes, porque él quería irse a hacer su vida, que es apenas como normal en nuestro tiempo. Los muchachos explotan a papá y a mamá hasta que se hacen profesionales, y una vez que ya pueden conseguirse en el sustento, toman la decisión de abandonar la casa porque ellos quieren hacer su vida. No quiere que nadie los controle, que nadie los gobierne. Ellos quieren tomar sus propias decisiones. Casi siempre al final, cuando les da la úlcera o les da la trombosis o los atropella el carro, entonces se acuerdan otra vez de papá y mamá. Pero mientras ellos son la última Coca-Cola, entonces nos mandamos y nadie puede decidir sobre nosotros. Y si nos presionan mucho, llamamos a la fiscalía y metemos a esos viejos a la cárcel para que respeten el libre derecho que tenemos los niños. Así funciona el mundo hoy. ¿O estoy equivocado? ¿Qué dicen? ¿Es verdad? Es desafortunado, pero es verdad. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Pues bueno, eso hizo un muchacho que pensó que él podía hacer lo que fuera, y le reclamó al padre que le diera lo que le pertenecía. El padre de familia, por supuesto, no quería, pero el muchacho era consciente de todo lo que se tenía en casa: techo, alimentación, cuidado, la agüita de mejorana para los problemas de nervios, la agüita, yo qué sé, de salvia amarga para combatir la fiebre, la camita de matar ratón para que se vayan los problemas. No, pues ustedes a lo mejor no saben qué es eso, pero yo, que soy campesino, viví todo eso. Sí, tiene Carlos mucha fiebre, corten matar ratón y que se acueste ahí, que con eso se le va la fiebre. Así que algún día les damos una clase de botánica si quieren. Pero esa es la vida. Así que el muchacho sabe que así funciona la casa, pero hay otras cosas fuera que le llaman la atención, entre ellas la llamada libertad. Porque uno con los hijos, aquí deben de estar a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. Y entonces ya a ellos les molesta, porque cuando van llegando a las 9 es cuando se va poniendo buena la charla con los amigos. Y entonces saben que a las 9:05 les cierran la puerta. Y el amiguito le dice: ay, qué mamera, eso usted ya es grande, camine, váyase. Y toma la decisión el muchacho y se va. El padre de familia no obliga a nadie, porque entre otras cosas esa es la idea, que nadie sea obligado, pero que mida consecuencias, que tenga conocimiento de lo que va a hacer y que mida consecuencias. Así que el padre le dijo: bueno, pues esa no es la idea. Usted sabe que nuestra cultura es que el muchacho se va de la casa cuando se enamora y se casa, o cuando tu mami y yo nos morimos. Ahí podrás irte, pero si quieres tomar esa decisión, aquí está tu herencia. El muchacho lo ha tomado la herencia, se ha ido, le surgieron muchos amigos, porque cuando hay dinero, entonces hay amigos. Cuando hay salud, hay amigos. Cuando hay juventud, hay amigos. Pero la juventud, la salud y el dinero, ¿qué? Se acaba. Hace 60 años era yo un hermoso bebé. ¿Y ahora qué? ¿Quién quiere tener este bebé? Mercedita se lo aguanta. Se lo aguanta. Esa es la realidad de la vida. ¿O no es así? Aquí hablamos así, sin enredos, sin disfrazar. Esa es la verdad. Entonces un día metió la mano al bolsillo y el billete se había acabado. Los amigos lo dejaron, apareció la necesidad y ahora hay que buscarla como sea. Busca empleo y no le dan. ¿Por qué no le dan? Porque en esa cultura, el padre de familia, cuando el hijo tomaba esa decisión, iba a la oficina de registro y decía que su hijo se había muerto.
Entonces había un acta de difusión y ya el muchacho no podía ir a sacar documentos porque aparecía como muerto. Sin documentos en ninguna parte le van a dar empleo, él lo requiere. Era una figura, un mecanismo que utilizaban los padres de familia en esa cultura para que el muchacho entendiera que era un deber estar en casa hasta que se cumpliera una de las dos cosas: se mueren los viejos o me caso. Porque la Biblia dice: por esto dejará ¿qué? El hombre a su padre y a... ¿Por qué razón? Cuando se case o cuando papá se muera. Señor, yo quiero seguirte, sígueme. Espere que entierre a mi padre. No era que el viejo estuviera en el ataúd, no, él tenía que esperar a que la vida cumpliera su curso en la vida de sus padres, y una vez que los enterrara, yo decido seguirte. Solo por esas dos razones. Pero el muchacho se va por encima de todo, gasta todo, y ahorita va a buscar empleo y no encuentra porque el tipo está muerto, aunque va por ahí caminando. Lo único que le resulta es un lugar para echarle comida a quienes, que era el cultivo más despreciable que había en la cultura judía. Entre otras cosas porque los cerdos en la cultura judía y según la ley de Moisés son ¿qué? Inmundos. Según ellos son inmundos. Pues es el único empleo. Ahora el tipo le echa la comida a los animales y también le da apetito a él, y tiene que comenzar a comer de lo que comían ¿qué? Los cerdos. Y en esa desgracia él hizo una reflexión: ¿cuántos en casa de mi padre, que son jornaleros, estarán comiendo, durmiendo, disfrutando mejor que yo, que soy su hijo? Voy a hacer algo, voy a regresar a casa, voy a pedirle perdón a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es muy importante la reflexión que el hijo pródigo hace. Observe: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué él hace esa oración? Porque cuando los hijos deshonran a sus padres, no solamente pecan contra Dios, pecan contra sus padres, y han de pedir perdón a Dios por desobedientes y a sus padres por haberle causado tanto dolor. Porque cuando un hijo toma esa decisión, no solamente ofende a Dios, pone a sufrir a sus padres. ¿Dónde estará mi muchacho? ¿Cómo estará mi muchacho? ¿Estará sufriendo mi muchacho? Yo he visto a Merceditas veces que no duerme pensando en sus hijos, porque los hijos lo hacen sufrir a uno. Entonces el muchacho tenía conocimiento, había afectado su relación con Dios, había afectado su comunión con sus padres, y ahora estaba recibiendo el resultado de su desobediencia. Pero él sabe que falló, pero también sabe cuál es la medicina. Viene y pide ¿qué? Perdón. Y el padre, que es bueno, siempre tiene los brazos abiertos, esperando a su hijo que regrese. ¿Cuál es la moraleja de eso? Que cuando los cristianos se van de la iglesia con conocimiento, van y prueban de todo lo que el mundo brinda, y allá se dan cuenta que allá no hay paz, que si aquí llueve allá no escampa, que siempre será mejor un día en la casa de Dios que 1000 allá afuera, porque allá solo hay sufrimiento. Alaben el nombre de Cristo. Entonces toma la decisión, viene a casa y encuentra el hogar. Qué belleza. 2, está la oveja perdida, que también es un creyente. Esa oveja perdida es la que se va de la iglesia por falta de conocimiento. Hay cosas que él ve que se hacen en la iglesia, y aunque dentro de la iglesia se hacen las cosas ajustadas a lo que la Biblia dice,
puede que él lo vea de otra manera y tome una decisión de irse y decir: yo aquí a esta iglesia no vuelvo, ese pastor es muy mal geniado, ese pastor tira mucha piedra, ese pastor lo que hizo hoy fue por echármelas a mí, ese pastor me cae gordo. Y el creyente se va y no vuelve. Entonces un día cualquiera nos damos cuenta de él y vamos a buscarlo, a hablar con él. Venga, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le disgustó? La verdad, hermano, es que no me gustó porque usted pide mucha plata. Bueno, el hermano se fue porque el pastor pedía mucho dinero. Él se sintió incómodo por eso. Entonces el pastor tiene que enseñarle por qué fue que el pastor pidió dinero. Ve, hermano, es que ese día tuvimos que colectar 2 ofrendas, porque con la una se paga la luz, el agua, el teléfono, los impuestos y una cantidad de gastos que hay. Y la otra ofrenda que se colectó es para ayudar a la difusión del evangelio en los barrios a través de misiones infantiles. No, esa plata no es para el pastor. Usted sabe que hay que pagar luz, usted sabe que hay que pagar agua, usted sabe que hay que pagar internet para que la radio funcione, usted sabe que hay que hacer una cantidad de cosas. Entonces esa ofrenda es para eso. Y la otra es para que misiones infantiles vayan a los barrios, reúnan niños, los enseñen a cantar, a orar, a leer la Biblia, y a través de ellos se pueda llegar a sus padres para persuadirles acerca de lo grande que es Dios, la salvación, la obra de Dios. Ay, hermano, qué pena, yo no entendía. Si ve que es que hace falta a uno tener conocimiento. A los 8 días el hermano está acá. La oveja perdida regresó, ¿cierto? Porque él se fue por falta de, pensó que lo que vio en la iglesia era simplemente un capricho, pero ahorita que le han enseñado, él se da cuenta que es parte de la vida cristiana, porque la Biblia dice que debemos de dar ofrenda, pues la ofrenda es parte del cristianismo. Siempre fue así, y es y será así. Es el plan financiero de Dios. Así que el hermano vuelve. El tercer perdido es la moneda. Ustedes ya leyeron la parábola de la moneda perdida. Esa moneda perdida es ese hermano que viene a culto, que canta, que ora, que diezma, que ofrenda, pero está perdido. Vive en pecado. Él canta y él ora y lee la Biblia y ofrenda y diezma, pero no se ha convertido. ¿Puede darse eso? Sí. Hay mucha gente que viene a la iglesia que, aunque se llaman cristianos, no se han convertido. Sin embargo, todos nosotros les decimos: ¿cómo? Hermano, Dios lo bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Pero resulta que ese hermano tiene 2 mujeres, o esa señora tiene 2 maridos, o ese creyente le echa mano a lo ajeno y se llama cristiano, o ese hermano es irresponsable, yo qué sé. Pero él viene y está ahí, vive ahí durante el culto. Es una persona además apreciada, pero no se ha convertido. Algún día Dios utiliza una escoba para barrer la casa a través del pastor, del predicador de turno, por medio de la palabra. Se da una enseñanza que corta arriba y abajo, delante y detrás, y no deja nada sano. Le toca hasta lo más profundo del ser de esa persona y llega a descubrir que ha fallado, que así no puede seguir. Yo he orado por gente que me ha dicho: pastor, yo llevo muchos años en la iglesia, pero la gran verdad es que ha sido una vida conformista, donde yo he vivido entre el bien y el mal, disfrazando la verdad con una apariencia cristiana, pero yo quiero de verdad convertirme a Dios. Pero ya es bautizado y ya viene a cultos, pero ha vivido así. Llega el día en que Dios, a través de la palabra, remueve los cimientos, la conciencia, entra hasta lo más profundo del corazón
y se produce el milagro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma, hasta los tuétanos, las coyunturas, y disciernen las intenciones y los pensamientos. O sea, va hasta lo más profundo. Ese día, cuando esa persona logra entender, acude a Jesucristo, y ese día hay fiesta en el cielo y también hay fiesta en la iglesia. Oh, ese hermano, tanto tiempo venir y tanto lucharle y tanto, hasta que por fin arregló su problema. Alaben el nombre de Jesús. Alaben el nombre de Jesús. Ahí van los tres, pero falta el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el hombre común y corriente que viene, que ha oído del evangelio, que a veces ha murmurado de él, que a veces ha criticado. Porque mucha gente que no conoce a Dios habla mal del evangelio y mal de los cristianos, no porque en sí ellos tengan conocimiento, sino porque les dijeron: oye, ¿tú vas a ir a esa iglesia? Sí, claro. Mi mujer le gusta, o mi marido le gusta, o mis padres les gusta, o mis hijos les gusta. Voy a ir a ver qué es. Uy, no, si usted va allá, eso lo vuelven esclavo. Vea, en primer lugar, el pastor les quita toda la plata, les dice que cierren los ojos, y mientras eso pasa, les saca la plata del bolsillo. Además, hay un problema muy serio, y es que todas las niñas que se casan se las tiene que dejar al pastor para enseñarles a conocer a Jehová. Entonces la persona viene con una información ¿qué? Errada, equivocada, con una cantidad de prevenciones. Dice, pero sí será. Y se pone a hablar con otro, y entonces dice: no, pues yo lo que escucho es que allá es así. Aunque yo no vi nada de eso, pero no sé. La persona tiene sus inquietudes, pero Dios, a través de la palabra, le va abriendo el camino, le va iluminando hasta que le corre el velo y llegue a entender que no hay un Dios tan grande como el Dios de los pentecostales. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ahora, cuando yo les estoy hablando de esto, no es una ocurrencia pastoral, es que yo también fui inconverso. Y todas esas bestialidades hablaban de la iglesia, del pastor, todo eso hablaban de él. Así que cuando yo fui a culto, yo iba así, prevenido, a ver cómo era el cuento. Pero resulta que Dios trató conmigo. En una noche, Él me enderezó mis pies, me sanó la mente y me salvó el alma, y me hizo un predicador. Y hoy soy testigo del poder de Dios. Eso como para que usted se dé cuenta que no en vano dice la Escritura: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esos perdidos hay un mundo, y aquí seguramente que hay amigos que tienen religión, que tienen conceptos, que tienen información diversa, regular, buena y mala, sobre lo que es el cristianismo. Es muy posible que muy dentro de usted hayan cosas que lo lleven a cuestionar: ¿por qué actúan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué viven así? ¿Por qué piensan así? ¿A qué van allá? No está el Señor caído, no está el Señor parado, a nadie le hacen culto allá, solo hay una pared gris. Qué raro, en mi iglesia hay santos, hay vírgenes, hay de todo. Puede haber una cantidad de cuestionamientos, y está en su derecho, y es apenas normal. Pero le hago saber: Dios está aquí, lo ama, usted no está por casualidad. Jesucristo está interesado en salvarlo, en tratar con usted, en hacerle saber que Él hizo una obra grande en la cruz del Calvario. Finalidad: buscar y salvar lo que se había perdido. Alaben al que vino a buscar. ¿Cree usted que cuando Jesucristo vino, el mundo no tenía religión? Claro que tenían. Habían fariseos,
habían saduceos, ¿cierto? Eran religiosos, tenían sus creencias. Es más, llegaron a pensar que ellos tenían el único Dios y que nadie más tenía derecho. Nadie más. Pedro fue uno de ellos, que cuando Dios le hace saber que los gentiles necesitan salvación, él dice: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Consideró a los que no eran convertidos como al bagre, como al cerdo. Lea Levíticos capítulo 11 y ahí le explica cuáles son los animales limpios y inmundos. Así comparó Pedro a los gentiles como lo más horrible. Y además en el discurso les dijo un día a sus hermanos, les dijo: hermanos, ustedes saben cuán grave es un gentil, un judío, estar entre los gentiles. Pero me quedé atónito, dice el apóstol, porque vi que Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Claro, es que ellos pensaban así. Creían que los únicos que tenían derecho a esa salvación eran ellos. Muchas veces le puede pasar a la gente igual, tener ese concepto, pero la gran verdad es que Dios ha abierto una puerta. Se llama la puerta de la gracia, se llama la puerta del amor y de la misericordia, para que el hombre, más allá que sea religioso, sea un verdadero hijo de Dios. Y a eso fue que Él vino, a buscar y a salvarlo. Porque aunque tenían religión, estaban ¿qué? Perdidos. Usted puede tener amigos y puede tener fama y puede tener dinero, puede tener las influencias que quiera, puede darse golpes de pecho cuantas veces quiera, puede hacer lo que decía esta semana un defensor del mal en el Congreso. No sé cuántos se vieron el debate en la Comisión Quinta sobre la adopción de niños por las parejas homogéneas y otros. Decía el señor congresista: yo soy cristiano, yo rezo el rosario, yo hago. Pero estaba tan cerca Sodoma. Y el cristianismo no es así. Una persona puede tener lo que tenga, pero cuando se enfrenta a la verdad bíblica, hay que dejar todo para echarle mano a lo más importante, al reino de Dios y su justicia, que lo demás es añadidura. Usted verá si alaba a Dios. Y quiero hacerles saber que en este atardecer de la gracia, Dios tiene un propósito. Este Zaqueo era la escoria de la sociedad, era conocido como un ladrón, así, como un ladrón. Ustedes no vieron un programita por ahí, yo no sé si ustedes lo verían, me llamó mucho la atención. Es un programita de niños donde los ponen a cantar o a hacerles preguntas. Y entonces la presentadora le pregunta a unos niños que ha sacado ahí, le pregunta sobre algo de ladrones. ¿Quiénes son los más ladrones? Entonces la niña dice: los congresistas. De una dice así, ¿cierto? De una vez dijo así. Y le preguntan: ¿y eso cómo lo sabe? Dijo: mi mamá me dijo. ¿Por qué los niños creen? Todo. Pues Zaqueo era considerado así, como un ladrón. Y cuando Jesús llega y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Una vez que Jesús está allá, le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La gente se queda aterrada. ¿Cómo puede ser que un ladrón de estos, que un miserable de estos, que aprovecha la oportunidad para a través de los impuestos dejarnos en la ruina? No puede ser. Jesús dijo: es que el Hijo del Hombre vino fue a eso. ¿A qué? Porque los sanos no necesitan médico, sino ¿quiénes?
Porque el Hijo del Hombre no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a quienes. Porque el Hijo del Hombre hoy ha venido a buscar y a salvar. Alaben el poderoso nombre de Jesús. Qué importante que usted entienda que para ser salvo no sirve religión, que para ser salvo no sirve llamarse cristiano, que para ser salvo no sirve ir a Monserrate o ir a Buga, no sirve abstenerse de carne los últimos viernes o los primeros viernes en la llamada Cuaresma. Qué bueno que usted se dé cuenta que para ser salvo no le sirve ningún sacrificio humano. El único sacrificio que le sirve para su salvación es el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Así que la samaritana tenía religión, y la adúltera tenía religión, y Mateo tenía religión, y Lucas tenía religión, y Zaqueo también tenía, y todos ellos tenían, pero eso no los hacía salvo. Necesitaron un milagro de Dios. Hoy usted está aquí y Dios le está dando una oportunidad, y quiero que se dé cuenta que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por él. Si usted hoy puede creer con su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Alaben el nombre de Jesús. Y hoy eso es lo que queremos. Que las personas que han venido a este culto alcancen a descubrir la dimensión del amor de Cristo. Él no necesitaba venir a buscarnos. Él es Dios. Solo lo movió su amor por el pecador. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué en la escuela dominical nos están hablando de esto? Por una sencilla razón, porque Él sigue siendo el Salvador. Y es necesario seguir predicando esta verdad. No podemos callar lo que sucedió en el Gólgota. Siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Juan, incluso allá en el cielo, en la visión que tiene a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, ya lo vas a ver, que está allá donde hay trono, donde hay uno sentado y donde hay algo maravilloso. Vio un cordero como inmolado y que estaba en pie. Hablaba del sacrificio de Jesús. Porque cualquier cosa puede pasar a la historia, pero la obra de Cristo sigue vigente. El Dios de Abraham está aquí. El Dios de Isaías está aquí. El Dios de Pedro está aquí. El Dios de Pablo está aquí. El Dios de mi padre está aquí. El Dios de mi vida está aquí. Y está a su alcance. Y tiene un objetivo claro: salvarte. Porque a eso fue que vino Él. Y alguien dirá, ¿salvarme de qué? A salvarlo de lo que usted no se puede salvar. A salvarlo de sus pecados. A salvarlo de la condenación eterna. A salvarlo del lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. A eso fue que Él vino. Para que tú no vayas al lugar donde van los perdidos, sino que vayas a estar en la presencia de Dios. Todo lo deja a tu voluntad, porque además Él dice, si alguno quiere. Dios no obliga. Él se presenta como el Salvador y da testimonio a través de la historia que salvó a cualquier cantidad de gente. Y en este recinto hay cualquier cantidad de personas que junto conmigo pueden decir, somos salvos por la misericordia de Dios. Este Dios que ha salvado a esta gente y que por su misericordia ha hecho posible mi salvación, es el que lo quiere salvar a usted. ¿Te dejará salvar?